En esta oportunidad vamos a resolver un problema de ángulos entre paralelas. Como ustedes pueden observar en la pizarra, tenemos un par de líneas como L1 y L2, las cuales son las líneas paralelas, y estos son los ángulos que nos han dado como dato, y con esos datos hay que calcular la medida de este ángulo X. Bueno, yo lo he repetido acá 3 veces porque pretendo resolverlo de 3 formas distintas. La primera es usando justamente la teoría de ángulos entre paralelas. Recordemos que cuando tenemos líneas paralelas hay una serie de ángulos que cuando yo los comparo pueden ser iguales o pueden ser entre ellos suplementarios. Por ejemplo, recordemos que cuando ustedes tienen este par de líneas paralelas y yo trazo esta línea secante, por ejemplo, este par de ángulos son iguales porque se llaman ángulos correspondientes. También recordemos que cuando tenemos un par de líneas paralelas y yo trazo una recta secante, este par de ángulos, el que está arriba con este que está abajo, o sea, alfa y beta, deben de sumar 180 grados. Bueno, a eso me refiero. Eso vamos a aplicarlo acá. Entonces, si nosotros queremos usar estos ángulos que están entre las paralelas, lo más conveniente es justamente formar esta figura. Y por ese motivo, vamos a ver en cada punto de quiebre que tenga esta figura, trazar una línea paralela. Por ejemplo, en este punto que está en la parte superior, vamos a trazar una línea paralela, pero esta línea de azul, a la cual la voy a denominar L3, debe ser paralela con L1. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer? Formar a este lado estas figuras para poder aplicar justamente lo que hemos visto acá. Entonces, si ustedes miran la línea azul y ustedes miran la línea negra, acá tenemos dos líneas paralelas y tenemos acá la secante. En otras palabras, es como que se hubiera formado lo siguiente, ¿no? Tenemos la línea azul, tenemos la línea negra y tenemos la recta secante, que es esta. Entonces, acá se encuentra el ángulo que mide 100 grados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podríamos encontrar sin mayor dificultad este ángulo que está acá, porque recordemos que este par de ángulos deben de sumar 180 grados. Entonces, si esto vale 100, este ángulo debería ser 80. Por lo tanto, ese ángulo es el que yo voy a plasmar en la parte superior. Eso significa que este angulito acá debería medir 80 grados. Bueno, también sabemos que cuando tenemos una línea como el azul y trazamos a partir de ahí varios rayos, la suma de todos estos ángulos tiene que darnos 180 grados. Motivo por el cual el ángulo que voy a pintar de azul sería fácil de calcular, porque si la suma de los tres debe ser 180 y estos dos ya suman 100, entonces este debería ser 80. Una vez que hemos encontrado ese ángulo, ahora nos vamos a trasladar a la parte inferior. Acá hay otro punto que para nosotros es importante y donde vamos a trazar una nueva paralela. Entonces, por este punto, trazo otra vez una paralela, también la estoy pintando de azul, a la cual la voy a denominar L4. Entonces, ahora tengo que mirar este par de líneas azules, es decir, tengo la línea azul de arriba, tengo la línea azul de abajo, la de arriba es la que se llama L3, la de abajo es la que se llama L4, y tenemos una recta secante que está pintado de negro, como esta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos como información que en la parte superior este ángulo tiene que medir 80. Bueno, según lo que les he comentado hace un momento, este ángulo y este ángulo tienen que sumar 180. Por lo tanto, todo el ángulo de verde debería medir 100. Si eso lo observamos acá, si esto es 80, todo esto debería ser 100. En consecuencia, el angulito que tenemos acá al costado, este chiquitito, podríamos saber cuánto mide. Este debería ser 40. ¿Para qué? Para que este 100 con este 80 me dé 180. Bueno, pero también tenemos un ángulo como este, que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si esto vale 40, esto debería ser 40. Bueno, finalmente podemos ya tener la respuesta del ejercicio, porque si nosotros volvemos a dibujar la línea L4
que está pintado de azul y pintamos la línea que está de negro, que está en la parte inferior, y nosotros trazamos una recta secante como esta que está de negro, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Acá está el ángulo X y en la parte superior está el ángulo que mide 40 grados. Bueno, bajo la misma propiedad anterior que ha sido mencionada, que es esta, podríamos decir entonces que la suma de estos dos debe ser 180. Por lo tanto, el ángulo X que estamos calculando debería de medir 140 grados. Esta solución que hemos hecho, lo hemos hecho solamente haciendo uso de ángulos entre paralelas, bajo este criterio. Pero podríamos resolverlo de otra manera, que es la que pretendo hacer acá a la derecha. Por ejemplo, si ustedes miran este ejercicio, yo lo que podría hacer es agarrar esta línea L1 y prolongarlo. De tal manera que si yo lo prolongo, va a cortar esta línea de azul. Al momento de hacer esa prolongación, yo me doy cuenta que se ha formado en la parte superior un triangulito. Es decir, este que está acá, que yo estoy ahorita sombreando, este. Ya, entonces, si nosotros usáramos ya cualquier otro tipo de criterio matemático sin necesidad de ser ángulos entre paralelas, podríamos usar el caso del triángulo. Y en el caso de un triángulo sabemos que todo ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, si tú tienes este triángulo y yo tengo este ángulo exterior que mide 100 y este ángulo interior que mide 20, se sabe por una propiedad que la suma de estos dos me tiene que dar el 100. Por lo tanto, este ángulo tendría que medir 80. Si eso lo trasladamos arriba, eso quiere decir que este ángulo que voy a pintar de verde debería medir 80 grados. Y ya está, ya tenemos ahí una información que nos puede servir para la solución de nuestro problema. Si eso vale 80, entonces veamos qué pasa acá. Este 60 lo voy a reducir un poquito, lo voy a colocar más chiquito para que se pueda ver mejor. Entonces voy a colocarlo acá, 60. Bueno, acá va a aparecer una figura nueva que a nosotros nos va a ayudar en la solución también del problema. Porque sabemos que este ángulo y este ángulo son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, este angulito también debería medir 80. Si esta misma línea azul nosotros la prolongamos y llegamos a cortar la otra línea negra, entonces este ángulo que voy a pintar acá de negro, este ángulo también se puede calcular, porque recordemos que en todo triángulo la suma de los ángulos debe ser 180. Si estos dos es 80 y 60 suman 140, este tiene que medir entonces 40 grados. Bueno, ya está resuelto nuestro ejercicio, porque si agarramos la línea L1, que esta vez lo voy a pintar de azul, la voy a poner L1, y tomamos la línea L2 que está pintado de negro en la parte inferior, este debe ser L2, y trazo esta recta secante, que es esta recta secante, y vemos que acá está el ángulo X, entonces podemos observar que acá en la parte superior está el ángulo que mide 40. Por lo tanto, según las propiedades que hemos estado mirando anteriormente, la suma de estos dos me tiene que dar 180. Y en consecuencia, el valor de X debería ser 140 grados. Y como ustedes verán, hemos llegado a la misma respuesta. Pero también existe otra posibilidad. La otra es que ahora vamos a hacer uso de un polígono. ¿Cómo de un polígono? Sí, vamos a hacer un trazo que nos va a ayudar a formar un polígono. La línea que ustedes ven acá inclinada, la voy a prolongar hasta que corte la línea L2. De tal manera que la figura que yo voy a sombrear, esta, no es cualquier figura. Esto que yo estoy sombreando ahorita representa a un polígono. Pero es un polígono que tiene ¿cuántos lados? A ver, un lado, dos lados, tres lados, 4 lados. Es decir, hemos formado un cuadrilátero.
Y en ese cuadrilátero habría que ver entonces cómo trasladamos información para resolver el problema. Si nosotros vamos a hacer eso, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Si este ángulo vale 100, el ángulo que está colocado acá también debería valer 100. Entonces si este vale 100, este vale 100. Y el que está a su costado, como estos dos tienen que sumar 180, esto debería medir 80. Bueno, nosotros sabemos, por propiedades de un cuadrilátero, que la suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero tiene que sumar 360. Entonces, si nosotros averiguáramos quién es este ángulo que voy a pintar de azul, prácticamente tenemos todos los ángulos interiores del cuadrilátero. Si esto es 60, el que está acá debe ser su suplemento y debería medir entonces 120 grados. Quiere decir entonces que si tomamos en cuenta el cuadrilátero que está sombreado, podríamos sumar todos los ángulos y nos debería salir entonces 360 grados. Es decir, al ángulo que mide 80 le vamos a sumar el ángulo que mide 20, le vamos a sumar el ángulo que mide 120 y le vamos a sumar el ángulo X, el cual estamos buscando. Si nosotros hacemos la suma de esos cuatro ángulos, como sabemos que en un cuadrilátero la suma debe ser 360, esto debería darnos acá 360 grados. Si estos tres valores los sumamos, obtenemos lo siguiente. 80 más 20 sería 100, 100 más 120, esto es 220 grados, al cual habría que sumarle el valor de X y eso nos tiene que dar al final 360 grados. Como nosotros queremos averiguar cuánto mide la X, entonces lo que hacemos es 220 pasa a restar y 360 menos 220, eso nos debe salir 140 grados. Una vez más, se puede observar que hemos obtenido en los tres ejercicios la misma respuesta.